Hola, hola, mis noveladictos, sean bienvenidos una vez más a su canal favorito de dramas turcos. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que con la pila súper recargada porque hoy vamos a hablar de algo que sé que les va a encantar, algo que quizás les cambie la perspectiva y les ayude a elegir su próxima maratón televisiva. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de pasión, intriga, romance y, por qué no decirlo, un poquito de drama del bueno. Sí, señoras y señores, hoy hablaremos de las novelas turcas que, en mi opinión, van a explotar en 2025 y que te darán el éxito total en tu búsqueda de la obsesión perfecta. Antes de que empecemos a desgranar este listado que preparé con mucho cariño para ustedes, no se olviden de suscribirse al canal. Aquí encontrarán análisis, reseñas, noticias y todo lo que necesitan para estar al día con las producciones turcas que están arrasando en el mundo entero. Denle clic a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se lo querrán perder. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. En 2024 vimos un boom increíble de series turcas que exploraron nuevos territorios, tanto temáticamente como en su puesta en escena. Esto nos da una pista de lo que podemos esperar para el próximo año: historias aún más arriesgadas, personajes complejos y, por supuesto, una producción impecable. La primera novela que tengo en mi radar, y que creo que va a dar mucho de qué hablar, es una que se rumorea que está produciendo Ayapm, la misma productora detrás de éxitos como Kara para Aşk y Cesur ve Güzel. Aunque todavía no hay título oficial, la sinopsis que se ha filtrado nos habla de una abogada brillante y ambiciosa que se ve envuelta en una conspiración que llega hasta las más altas esferas del poder. Lo que me emociona de esta novela es que parece que va a tener un componente de thriller político muy marcado, algo que no se ve tan a menudo en las producciones turcas, que suelen centrarse más en el romance. Además, se habla de que el elenco estará encabezado por una actriz de renombre, así que las expectativas están por las nubes. Estén atentos a las noticias, porque apenas salga el tráiler, lo analizaremos juntos. La segunda novela que creo que va a ser un éxito rotundo en 2025 es una que apuesta por un género que siempre funciona: el romance histórico. Esta vez, la historia nos transporta a la Estambul del siglo XIX, en plena época otomana. La protagonista es una joven de origen humilde que, por azares del destino, termina trabajando como dama de compañía en un palacio. Allí conocerá a un príncipe rebelde y atormentado, y obviamente entre ellos surgirá una atracción irresistible. Lo que me parece interesante de esta propuesta es que, además del romance, se va a explorar la decadencia del Imperio Otomano y los conflictos sociales de la época. Creo que es una combinación muy atractiva que puede conectar con un público muy amplio. Además, la ambientación y el vestuario prometen ser espectaculares. En tercer lugar, quiero hablarles de una novela que se aleja un poco de los clichés tradicionales y que explora temas más contemporáneos. Se trata de la historia de un grupo de jóvenes que viven en un barrio marginal de Estambul y que luchan por salir adelante. Cada uno de ellos tiene sus propios sueños y ambiciones, pero se enfrentan a obstáculos muy difíciles, como la pobreza, la discriminación y la falta de oportunidades. Lo que me gusta de esta novela es que tiene un componente social muy fuerte y que busca dar voz a aquellos que no suelen ser representados en la televisión. Además, creo que puede generar mucha empatía en el público y hacernos reflexionar sobre la realidad que viven muchas personas en Turquía y en el mundo entero. Prepárense para emocionarse y para conectar con personajes muy auténticos y entrañables. La cuarta novela que les traigo es una que tiene todos los ingredientes para convertirse en un fenómeno global. Se trata de una adaptación de un libro muy popular que ya ha sido traducido a varios idiomas. La historia se centra en una mujer que descubre que su vida es una mentira y que su familia le ha ocultado un secreto muy oscuro. A partir de ese momento, ella se embarca en una búsqueda desesperada de la verdad, que la llevará a descubrir cosas que nunca imaginó. Lo que me atrae de esta novela es el misterio y el suspense. Creo que va a mantenernos enganchados desde el primer capítulo hasta el final, y que nos va a hacer cuestionarnos todo lo que creíamos saber. Además, se habla de que la producción va a ser muy ambiciosa y que se van a rodar escenas en diferentes países, lo que le dará un toque internacional muy interesante. Finalmente, la quinta novela que creo que va a ser un éxito en 2025 es una comedia romántica que promete sacarnos muchas risas y hacernos suspirar de amor. La historia se centra en dos personas que son polos opuestos y que se ven obligadas a trabajar juntas en un proyecto. Al principio se detestan, pero poco a poco van descubriendo que tienen más en común de lo que pensaban. Lo que me gusta de esta novela es que es fresca, divertida y que tiene personajes muy carismáticos.
Creo que es perfecta para desconectar del estrés del día a día y para pasar un buen rato. Además, las comedias románticas turcas suelen tener una banda sonora muy pegadiza, así que prepárense para bailar y cantar. Estas son solo algunas de las novelas turcas que creo que van a dar mucho de qué hablar en 2025. Por supuesto, hay muchas otras producciones en camino, y estoy segura de que nos sorprenderán con historias increíbles y personajes inolvidables. Lo importante es estar atentos a las novedades y dejarnos llevar por la magia de la televisión turca. Y bien, mis queridos noveladictos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este listado de novelas turcas que creo que van a ser un éxito en 2025. Recuerden que estas son solo mis predicciones, y que al final, lo más importante es que ustedes disfruten de las historias que más les gusten. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Me encantaría saber cuáles son sus opiniones sobre las novelas que mencioné, y si tienen alguna otra sugerencia, no duden en dejarla en los comentarios. También me gustaría saber qué otros temas les gustaría que abordáramos en el canal. Sus comentarios son muy importantes para nosotros y nos ayudan a crear contenido que realmente les interese. Ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos ayudan muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido de calidad. Y recuerden, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Así que ya saben, mis noveladictos, nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y que tengan un día lleno de dramas turcos. Adiós.